o los modos excepcionales, o como quieran llamarle, de terminar el proceso. La semana pasada nos habíamos quedado en algunos de estos modos y nos falta ver un par de ellos. Y hoy vamos a hablar de la caducidad de la instancia. Y habla aquí que la caducidad de la instancia supone la extinción o conclusión del proceso por inactividad de las partes prolongada durante el tiempo establecido por la ley. Muy bien. La doctrina, al abordar el tema de la caducidad de la instancia, ve esta situación como una forma excepcional o anómala de terminar el proceso. Por la paralización de las actuaciones durante el tiempo establecido en la ley. Y es que aún nuestro proceso civil, con sus casi 60 años, sigue siendo un proceso cuya característica, una de sus características, es el impulso procesal de instancia de parte, en donde es el litigante el que va haciendo los requerimientos al juez para que el proceso avance, salvo excepciones que la ley establece en donde el impulso procesal se vuelve de oficio. Por ejemplo, me voy a ir al artículo 196, en donde dice nuestro Código Procesal Civil y Mercantil: concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia. Agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. El juez, dice el segundo párrafo, de oficio, señalará día y hora para la vista, dentro del término que señala la ley del organismo judicial, oportunidad en la que podrán alegar de palabra por escrito los abogados de las partes y éstas si así lo quisieren. La vista será pública si así se solicitare. Entonces, este es uno de los pocos ejemplos en donde el impulso procesal en el proceso civil es de oficio. El señalamiento del día para la vista. Pero de ahí, el impulso procesal será a instancia de parte. El juez no puede decir, voy a abrir a prueba o voy a declarar la rebeldía. No, debe de haber gestión de parte para que el proceso vaya avanzando. Y la caducidad es como aquel castigo para la persona o la parte que no gestiona, que deja ahí el proceso, para aquellas partes que dicen, voy a hacer mi demanda y que se quede ahí. Ahí lo voy a tener guardadito por si las cosas. No, para que los procesos no se alarguen por un tiempo indefinido, va a existir la institución de la caducidad de la instancia. Esta institución, en lo particular, es una forma en que se puede terminar el proceso. Anormal. ¿Por qué anormal? Más como lo que hemos visto anteriormente, modos excepcionales. A este sí se le puede denominar con mayor propiedad anormal, porque lo termina sin que se decida el fondo del asunto. Son fenómenos, el de la caducidad, incluso el del desistimiento, muy parecidos, pero con distintas manifestaciones, dicen algunos de los autores. La caducidad de la instancia es la muerte de la instancia, el abandono de la instancia. El desistimiento
es un abandono expreso prácticamente. La diferencia es que en el desistimiento hay voluntad de la parte de no seguir, mientras que en la caducidad de la instancia no se expresa con claridad, porque es un no hacer. Se produce por una inactividad y se consuma por el transcurrir del tiempo. La caducidad opera en interés de las partes, de la parte aquella que no puede quedar ligada eternamente al proceso. Para analizar la misma, la caducidad de la instancia, tendríamos que indicar un concepto, y conforme la Corte de Constitucionalidad en una sentencia, encontramos el siguiente concepto. Dice, en principio, es de advertir que la caducidad de la instancia se define como la presunción legal de abandono de la acción cuando los litigantes se abstienen de gestionar la tramitación de los autos durante un lapso previamente fijado por la ley, cuya explicación se encuentra en el propósito de que los procesos no permanezcan paralizados de manera indefinida. Y es que, por ejemplo, en muchos de aquellos procesos que se inician van acompañados de procedimientos cautelares, medidas cautelares. Por ejemplo, un embargo. Y mi propiedad no se va a mantener embargada eternamente. O sirve para las resultas del juicio o me la liberan. Yo no puedo estar sujeto al capricho de la otra parte. Y entonces, pues, para eso va a servir la institución de la caducidad de la instancia. Hay algo muy importante también que debemos de tomar en cuenta. Una cosa es la caducidad como transcurso de tiempo en el que no se ejerce un derecho, y otra cosa es el transcurso del tiempo por el cual no se activa dentro de un proceso. Lo primero va a equivaler a lo que se conoce como excepción de caducidad. No haber ejercido en cierto tiempo algo. Y entonces se puede plantear una excepción de caducidad, pero simplemente de caducidad. Esto me trae a colación y me recuerda una discusión que siempre se tiene en el curso de Derecho Procesal Civil 1, cuándo hay prescripción y cuándo hay caducidad. Y muchos dicen, la mayor parte de autores coinciden en que caduca el derecho y prescribe la acción. ¿Y cuándo entonces? Entonces cuando se trata de ejercer un derecho es caducidad. Cuando se trata de ejercer una acción es prescripción. Otros dicen, no hombre, es al revés. El derecho prescribe. Recuerden la institución de la prescripción que se da de dos maneras, adquisitiva y liberatoria. Adquisitiva, que corre a nuestro favor para hacernos de algo, como la prescripción adquisitiva referida a lo que se llama la usucapión. Y es liberatoria cuando no se nos ha requerido de la obligación y entonces esta se extingue. Prescripción, por ejemplo, no nos cobraron una deuda en 10 años, prescribió. Entonces, así opera la prescripción, en tanto que la caducidad es no acudir a un órgano jurisdiccional. Y otros autores lo dicen al revés, y entonces todo el mundo se enreda y no sabe qué es prescripción y caducidad. Cuando esto lo resolvió la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, lo hizo de una manera muy sencilla y dijo, vean,
cuando en su código civil o en cualquier ley, el legislador use la palabra caducidad, esa será la excepción. En todos los demás casos es prescripción. Y así lo resolvió. Y entonces uno mira, por ejemplo, dentro del juicio oral, vean, dice declaratoria de jactancia. Transcurrido el término fijado en la sentencia sin que el demandado hubiese justificado haber interpuesto la demanda, el juez a solicitud de parte declarará caducado el derecho. Entonces aquí se interpone excepción de caducidad, que así dice la ley. Pero eso es la excepción. Hoy no vamos a tratar el tema de la excepción. Hoy vamos a tratar la otra caducidad. La otra caducidad como sinónimo de no hacer dentro de un proceso ya iniciado. No avanzar ese proceso. Dejar paralizado el proceso. Pero aquí surge otra duda. Y esa duda es, bueno, y entonces, la caducidad de la instancia, ¿a qué se refiere? ¿A actuar? ¿A dejar de actuar? ¿O a lo procesal? Primera instancia, segunda instancia. ¿A qué usamos el término de caducidad de la instancia? ¿A dejar de actuar? ¿O a atacar la instancia como grado en donde se está juzgando? Porque hay dos elementos ahí. Y la mayor parte de autores dice que es en conjunto. Es atacar en instancia el no hacer dentro de esa instancia. Y por eso vamos a encontrar la institución en nuestro código de dos caducidades de instancia. Caducidad de la primera instancia y caducidad de la segunda instancia. En ese sentido, estamos hablando entonces de primera y segunda instancia como cada uno de los grados jurisdiccionales que la ley tiene para ventilar el proceso. Nuestro código, entonces, regula la caducidad de ese grado por el transcurso del tiempo. Hay que tomar en cuenta también que la caducidad es distinta, de cierta manera, a la preclusión, que ese era otro de los principios, ¿verdad?, del proceso. La preclusión es que el proceso avanza y no se puede retrotraer a etapas ya prescritas. Y a pesar de que pareciera que tienen parentesco las instituciones, ese no existe. La caducidad va a extinguir el proceso, mientras que la preclusión va a perder o va a ser la pérdida de la facultad de realizar ciertos actos. Por ejemplo, la preclusión aplicaría cuando ustedes quieren interponer un recurso de apelación en el 5º día. Ya no tienen esa facultad. Ya ahí hubo una preclusión. Mientras que la caducidad es darle el tiro de gracia al proceso para que éste se termine. Por lo tanto, estas no tendrían ninguna relación. Vamos a avanzar un poco más acá. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta institución? Es eminentemente procesal, por supuesto, porque no se puede dar fuera del proceso, se debe dar iniciado el proceso por inacción del proceso, que busca la prolongación innecesaria o infinita de los procesos. ¿Y cómo se va a producir la caducidad de la instancia? Bueno, el artículo 588 nos dice
caduca la primera instancia por el transcurso de 6 meses sin continuar el proceso. Y la segunda por la mitad del tiempo, 3 meses. Plazos que son continuos y se incluyen días inhábiles. Es mes calendario, ¿verdad? 6 meses, 3 meses. Punto. Para que se dé la caducidad de la instancia, entonces el primer requisito que nosotros debemos de encontrar o buscar es el transcurso del tiempo, aunque son realmente 3 requisitos básicos para que esta institución opere en nuestro proceso civil. El primero es el transcurso del tiempo, el segundo es la paralización del proceso y el tercero es solicitud de parte. Transcurso del tiempo quiere decir que haya vencido el plazo para que aquella extinga el proceso. 588, 6 meses en la primera instancia, 3 meses en la segunda. Esta duración la fija taxativamente nuestro Código Procesal Civil. El segundo requisito es la paralización. Bueno, vamos a regresar. La paralización del proceso. ¿Eso qué significa? Es la inactividad de la parte. Y esa inactividad consiste en no continuar la instancia, en no gestionar absolutamente nada, ya que la caducidad en nuestro sistema se manifiesta por que pasen 6 meses y que dentro de esos 6 meses no haya habido ningún tipo de gestión. ¿Por qué? Porque si durante este transcurso del tiempo, dice acá, se realiza, según el artículo 590, alguna gestión de las partes o toda diligencia que se practique, interrumpe la caducidad. Si al juez se le ocurrió, incorpore al proceso este oficio que acaba de venir y dicta una resolución, incorpórese al proceso, ya interrumpió el plazo. Es importante hacer ver en este punto de vista que tiene que ser una inactividad total, tanto de las partes como del tribunal. Simplemente diríamos, aquí está el proceso, lo metieron en el archivo y ahí se quedó por 6 meses. Nadie hizo nada. A veces nosotros podríamos decir que es una no continuación voluntaria. No quiso hacer nada la otra parte. Lo dejó ahí paralizado. Sin embargo, esta es una presunción. Y la pregunta sería, ¿y quien dejó de gestionar puede promover, porque no lo pudo hacer por legítimo impedimento? Es decir, rendir prueba de este legítimo impedimento. Pues nuestro Código Procesal Civil y Mercantil dice que la tramitación de la caducidad es por la vía de los incidentes. Y dentro de esta podrá rendirse la prueba que corresponda al legítimo impedimento para promover. La caducidad, al tramitarse en la vía de los incidentes, se le va a dar audiencia a la parte que no promovió. Y ese es el momento en que ésta deberá decir por qué no promovió. Demostrar el legítimo impedimento.
La situación es que este es un sistema de ley muy abierto porque ¿qué es para un juez el legítimo impedimento? Estaba hospitalizado, estaba fuera del país, no tenía trabajo. No dice. Y deja esto a la total discreción del juez, determinar cuál es ese legítimo, si el impedimento que está alegando para no promover es legítimo impedimento o no lo es. Entonces, yo siento de que lo deja muy abierto. Y el último de los 3 requisitos es la petición de parte. La instancia, la caducidad de la instancia no opera de pleno derecho. Por lo tanto, no puede ser acordada por el juez de oficio, como suele suceder en otras legislaciones, incluso la salvadoreña, creo yo. Aquí es necesario que la parte lo pida. El que quiere aprovecharse de la caducidad deberá pedir la declaratoria judicial promoviendo el incidente de caducidad de la instancia. No puede el juez de oficio emitir la caducidad de la instancia. Es más, y les voy a poner un ejemplo un poco extremista, pero es para que se entienda esta institución. Vencidos los 6 meses, no significa que la caducidad, que la instancia haya caducado. Se requiere la petición de parte. Iniciando el 7º día, por supuesto, pero ojo con el ejemplo. Vamos a suponer que el actor, en este caso Lisbeth Karina, dejó de promover por 1 año. 1 año. Muy bien. Al año se acuerda del proceso, dice, híjole, si tengo ese juicio. Bueno, ahorita vamos a gestionar y presenta su solicitud. Señor juez, habiendo hecho controvertido, solicito que se abra prueba por el término de 30 días. Viene el abogado de la otra parte, el licenciado Gavino Severiano, y dice, pero si Lisbeth dejó 1 año sin gestionar, voy a solicitar la caducidad de la instancia. Y presenta su solicitud de caducidad de la instancia. ¿Qué le va a decir el juez? Miren, por eso esta institución es tan extraña, tan rara. La gestión que haga alguna de las partes y toda diligencia que se practique en el proceso interrumpe la caducidad. Pasó 1 año y al año Lisbeth promovió. En ese momento, con esa gestión, se murió la caducidad de la instancia. Y Gavino dice, pero si fue 1 año el que pasó, sí, pero tenía que haber pedido la caducidad antes que Lisbeth volviera a gestionar. Usted puede dejar 5 años el proceso sin gestión, pero vuelve a gestionar, ya no hay caducidad. Hay que esperar otra vez otros 6 meses de inactividad. Así lo contempla nuestro sistema judicial. Entonces es un poco complejo en ese sentido. Pero hay algunos casos en los que la caducidad de la instancia no procede. No procede la caducidad de la instancia. ¿Cuáles son? Dice cuando el proceso se encuentre en estado de resolver. Sin que sea necesaria gestión de las partes. La realidad es que estado de resolver es el momento en el que se han agotado todos los trámites. Terminó el proceso prácticamente. Y consiguientemente lo que corresponde es más que el juez decida, que el juez emita o profiera su fallo.
A partir de este momento, el que tiene el dominio absoluto del balón es el juez. Y solo a él le corresponde dictar sentencia. Por lo tanto, no hay gestión que se pueda hacer de las partes. La hacen muchos litigantes. Dicen, señor juez, ya ha pasado 6 meses, por favor, dicte su sentencia. Pero el juez no lo pueden obligar. Los litigantes sí podrían quejarse ante la supervisión de tribunales de que ha pasado tiempo sin que el juez emita un fallo. Eso sí lo podrían hacer. Pero no se puede alegar caducidad de la instancia porque el juez no emita su fallo. Eso es cuando un proceso se encuentra en estado de resolver. El segundo caso es en el proceso arbitral, por la naturaleza y la especie del proceso arbitral, aunque este ya no es parte de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. En los procesos de ejecución singular, que se paralicen por ausencia o insuficiencia de bienes embargados del deudor, o porque el ejecutante esté recibiendo pagos parciales por convenio judicial o extrajudicial. Sería injusto, dice Aguirre Godoy, que se produjera la caducidad de la instancia, injusto e impráctico, porque gestionar existiendo un convenio de pago carecería de todo objeto y sería incompatible con la fuerza obligatoria de todo convenio. También no procede la caducidad de la instancia en los procesos de ejecución singular que se basen en una garantía real. ¿Por qué? Porque la garantía es la que va a resolver la deuda. Y es innecesario entonces y contradictorio porque caducar la instancia correría en contra de la persona que sí ha cumplido con sus obligaciones. Entonces, en los procesos de ejecución, tanto singular como colectiva, no proceden. Y luego dice en los procesos que se refiere el libro cuarto de este código, que es la jurisdicción voluntaria, porque es un proceso especial y donde no hay litis. Y si no hay litis, ni modo que el que inició la diligencia va a pedir la propia caducidad. Entonces esto sería muy, muy tonto. Ya vimos que los plazos corren, conforme lo que hemos visto, desde la última diligencia que se haya realizado, sea notificación o fuere lo que fuere. El trámite, como ya vimos, es el de los incidentes. Se tramita por los incidentes. Solo que hay una situación bastante especial acá. La petición de caducidad se debe tramitar en forma de incidente y ante el juez de la causa. Y dentro de la dilación de esta, es como ya les platiqué, puede la otra parte indicar por qué dejó de activar. Si el proceso se encuentra en la segunda instancia, salvo que se trate la caducidad de la segunda instancia, puede pedirse la caducidad de la primera instancia aun cuando el proceso se encuentre en segunda instancia. Vamos a explicar esto un poco más detenidamente. La caducidad de la segunda instancia se va a dar en contra de un recurso que sea contra la sentencia. Ahí opera la caducidad de la segunda instancia. Pero vamos a suponer que la apelación que está en sala no es de sentencia, sino, por ejemplo, de una excepción o de un incidente. Ese no pone fin al proceso. Entonces, no hay necesidad de pedir caducidad de la segunda instancia. Hay que esperar y si pasan 6 meses del proceso en la sala, yo puedo ante el juez de instancia decir, pido la caducidad. Porque aquel apeló y se fue a la sala y ya no gestionó. Entonces, sí procede la caducidad de la primera instancia. ¿Quién la puede pedir? Es otra situación.
y tiene que ver con los efectos de la caducidad. Ojo, la caducidad de la primera instancia, solo la puede pedir el demandado. Ni modo que yo planteé mi demanda y yo mismo ataco de caducidad. En ese caso sería mejor un desistimiento, ¿no? Es como autoimputarnos. Sí demandé, pero ya no seguí. No procede. Definitivamente no procede. Por lo tanto, la caducidad de la primera instancia solo la puede pedir el demandado. La caducidad de la segunda instancia la puede pedir la parte que no promovió la apelación. Por eso dice, la caducidad de la primera instancia restituye las cosas al estado que tenían antes de la demanda. La pide el demandado y termina el proceso. La caducidad de la segunda instancia deja firme la resolución apelada. Ejemplo, yo promoví una demanda. El juez en sentencia declaró con lugar mi demanda. Es decir, el actor ganó el proceso. El demandado apeló porque no estaba de acuerdo. Pasan 3 meses sin que gestione su apelación. El actor puede pedir la caducidad de la instancia para que su sentencia favorable quede firme. Por eso decimos, en la segunda instancia, quien no haya promovido la apelación puede pedir la caducidad. En cambio, en la primera instancia, solo lo puede pedir el demandado. La caducidad de la primera instancia hace ineficaces los actos procesales realizados e impide replantear el proceso, a no ser que se trate de derechos no prescritos, en cuyo caso puede intentarse un nuevo proceso. Las prescripciones interrumpidas mediante el emplazamiento del demandado siguen corriendo como que si tal interrupción no se hubiera producido una vez declarada la caducidad. Y hay una responsabilidad civil. Los que defiendan intereses de menores incapaces o ausentes, el Estado o las municipalidades, serán responsables por los daños y perjuicios que causen si dan lugar a la caducidad. Si alguien que representa al Estado o a un menor demanda y deja la demanda tirada, puede ser objeto de daños y perjuicios causados por su proceder y responsabilidad penal en el caso de los funcionarios públicos, incumplimiento de deberes. Entonces, es delicado la caducidad de la instancia. Y creo que vamos a ver un video de derecho comparado para que vean cómo opera, después de las explicaciones que les di, la caducidad a otro nivel. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema práctico que sucede en la mayoría de procedimientos y que conocerlo puede prevenirte que tu proceso culmine sin obtener un resultado. En este video te voy a explicar sobre la caducidad, sus efectos, cómo prevenirla o cómo invocarla cuando te sea benéfica. Así que, comenzamos. Primero que nada, ¿qué es la caducidad? Pues bien, en términos amplios, es la extinción de un derecho, facultad, instancia o recurso. Lo que abordaremos en este video de forma concreta es la caducidad de la instancia, que consiste en la extinción del proceso como consecuencia de la inactividad procesal de las partes. Como la definición que acabamos de ver, la caducidad implica la extinción del proceso, lo que conduce a que el juzgador no resuelve lo que conocemos como el fondo del asunto, es decir, sin entrar al estudio del proceso en sus pretensiones o defensas. El proceso se da por concluido, lo que conlleva como consecuencia que el estado de las cosas vuelva a como estaba antes de haberse iniciado el proceso. Es decir, una vez decretada la caducidad de un procedimiento, es como si nunca se hubiera iniciado, y como consecuencia también, las providencias que se pudieron haber decretado durante dicho proceso se levantan, como por ejemplo,
en materia mercantil, en un juicio ejecutivo mercantil, cuando se realiza el emplazamiento y el embargo, si posteriormente se decreta la caducidad, el embargo que se pudiera haber realizado quedará sin efectos. Ahora bien, no todos los procesos contemplan la caducidad de las instancias, como por ejemplo en materia penal, en la que la caducidad de la instancia no se encuentra como tal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, e incluso materias en las que sí se determina, pero que por criterios de la Corte es complicado que se otorgue, como lo es en los juicios sucesorios, en los que el criterio determina que ningún beneficio conlleva esta figura en este tipo de procesos. ¿Cómo prevenimos la caducidad? Pues bien, la forma más simple de evitar la caducidad es impulsando el procedimiento. Sin embargo, aquí también tiene sus condiciones, ya que no cualquier promoción dentro de un juicio se considera impulso procesal. Es decir, existe jurisprudencia que establece que para evitar la caducidad el proceso debe llevarse y conducirse por sus etapas que conlleven a la conclusión de dicho proceso, por lo que si transcurre el tiempo sin impulso procesal adecuado, se terminará decretando la caducidad. Otra situación a tomar en cuenta es que la caducidad no puede o debe ser decretada cuando el proceso y su continuación dependa de la actividad jurisdiccional. Es decir, si un proceso se estanca por falta de acción de la autoridad jurisdiccional, la caducidad no debe operar, pues dicha inactividad es ajena a la voluntad de las partes. ¿En qué momento puede ser beneficioso solicitar la caducidad? Pues bien, la caducidad de la instancia puede ser una estrategia cuando tomas un asunto ya iniciado y que se haya llevado de forma incorrecta, o en aquellos casos en los que ya se haya declarado una rebeldía. Para esto es importante que estés pendiente de la inactividad procesal y que marques cuando se termina el periodo necesario de acuerdo al tipo de proceso que lleves, ya que la ley es muy particular en los plazos de materia en materia. Así entonces, cuando transcurra el tiempo necesario, yo te recomendaría que tu solicitud de declaración de caducidad lleve el conteo de los días transcurridos sin impulso procesal para facilitar al órgano jurisdiccional la cuenta y verificación de dicho plazo. Finalmente, te voy a dar 3 tips a tomar en cuenta con la figura de la caducidad. 1. Cuando tomes un asunto iniciado, debes tomar en cuenta si el plazo de caducidad ha operado, ya que al ser una cuestión que debería de dictarse de oficio, es posible que si continúas un proceso en el cual ya debía haber operado dicha figura, malgastes tiempo y recursos. Es mejor solicitarla e iniciar de nuevo, explicando al cliente el porqué de dicha situación. Esto puede ser benéfico cuando incluso llegas a notar errores dentro del proceso en contra de tu cliente. 2. Cuenta bien los plazos. En algunas legislaciones se determinan días para el plazo de caducidad, lo que implica que son días hábiles. Y usualmente, si la ley determina meses, se determina en función a días naturales. Es importante que prestes mucha atención a la forma en que la ley determina el plazo para su conteo, ya que una solicitud de caducidad antes de tiempo puede alertar a tu contraparte y echarte a perder esta estrategia. 3. Busca en la ley si la caducidad requiere de requisitos adicionales. Por ejemplo, en materia laboral, la caducidad, previo a poderse declarar, debe notificarse al trabajador sobre la falta de impulso procesal, razón por la cual la caducidad en juicios laborales es muy difícil de lograrse. Y bueno, pues este video sería todo. Si te gustó, no olvides dejar tu like, comparte. ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de... Muy bien, eso fue entonces la caducidad de la instancia. Y la última fórmula que tiene la doctrina, más la doctrina que nuestro código, determinar el proceso es la transacción. ¿Qué es la transacción? Vamos a ver acá
un concepto. El concepto lo encontramos en el Código Civil, en donde dice, la transacción es un contrato por el cual las partes, mediante concesiones recíprocas, deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminar el ya principiado. Para que la transacción sea válida, se requiere que las partes tengan capacidad para disponer de lo que sea objeto de la transacción, que las cosas o cuestiones sobre las cuales se transige sean dudosas o litigiosas, que las partes se prometan, cedan o den algo recíprocamente. Y cuarto, que cuando se celebre por medio del mandatario, éste tenga facultad especial, no solo para transigir, sino para los actos y contratos derivados de la transacción que necesite dicha facultad especial. La transacción puede referirse a todos o alguno de los puntos controvertidos, pero en todo caso no se comprende en la transacción sino lo que se hubiere expresado por las partes, sea que la intención de ellos haya sido zanjar el proceso, la disputa, el litigio, o no, en todo o en parte, como se dice. Se prohíbe transigir, según lo dice nuestro Código Civil, sobre el estado civil de las personas, sobre la validez o nulidad del matrimonio, del divorcio, sobre la responsabilidad penal en los delitos que den lugar a procedimiento de oficio, pero sí se puede transigir la responsabilidad civil que provenga de estos delitos. Del derecho a ser alimentados, pero sí sobre el monto de los alimentos y los alimentos pretéritos, y sobre lo que se deja por disposición de última voluntad mientras viva el testador o donante. ¿Qué clases de transacción existen? Bueno, puede haber distintas clases de transacción, pero se distinguen dos tipos. La transacción cuya finalidad es evitar el litigio, evitar el proceso. Se le puede llamar transacción preprocesal, por ser anterior al proceso. Antes de que se inicie, mejor arreglamos. Cuando esto se da, la transacción se puede oponer si se inicia el litigio como excepción. Y la transacción que pone fin al juicio ya iniciado. Entonces, está la que se da antes y la que se da durante el desarrollo del proceso. La segunda pudiese ser, según nuestra doctrina, de dos clases, procesal o extraprocesal. Es procesal aquella que se da dentro del juicio y el juez se encarga de homologar la misma y poner fin al proceso por medio de un auto. Esto se puede hacer conforme lo que dice el Código Civil, presentando solicitudes al juez por escrito o con firma legalizada, y éste deberá resolver. Sin embargo, dentro del trámite del Código Procesal Civil y Mercantil no existe ninguna actividad que decida sobre eso, no está contemplado. Y es extraprocesal cuando se hace fuera del proceso, pero los efectos pueden repercutir en el proceso. De esto vamos a platicar más adelante. Dice, no existe norma alguna que se refiera al trámite de la transacción, por lo que debe entenderse que la transacción es posible mientras el proceso esté pendiente, incluso no esté firme la sentencia. Debe constar por escrito en escritura pública o en documento privado, o bien mediante acta o petición dirigida al juez. Sin embargo, nuestro Código Procesal no dice nada al respecto,
si se debe o no aprobar dicha petición. Muchos tratadistas, como el licenciado Gordillo, Mauro Chacón también dice lo mismo, manifiestan que la transacción se puede dar extra proceso, pero para que ésta sea efectiva, se requiere de otra institución que ya hemos visto como es el desistimiento. Entonces, dice acá estos autores, si usted puede transar y luego, ¿cómo va a ser efectiva la transacción? Presentando el desistimiento. Y en muchas ocasiones, cuando se redacta la transacción, ahí mismo se establece que queda obligado el actor fulano de tal a presentar el respectivo desistimiento, acompañando una copia de esta transacción. Entonces, así operaría. En otras legislaciones en el mundo, la transacción sí tiene contemplado un procedimiento, ¿verdad? Se puede percibir, se puede recibir, se puede dar conformidad de parte y resolver por el juez. Eso no lo contempla nuestro sistema procesal guatemalteco. Veamos cómo funciona la transacción a nivel de otros países. ¿Qué tal, amantes del derecho? Soy Jorge y como siempre les doy la bienvenida a su canal, El Abogado. En esta oportunidad hablaremos sobre 20 datos de la figura jurídica de la transacción. Así que sin más ni más, comencemos. La figura jurídica de la transacción encuentra su fundamento sustancial entre los artículos 2469 y 2487 del Código Civil. Por su parte, encuentra desarrollo procesal en los artículos 312 y 313 del Código General del Proceso. La figura jurídica de la transacción se constituye como una de las formas anormales de terminación del proceso. La transacción es un contrato por el cual las partes en cualquier estado del proceso judicial pueden transigir la litis e incluso transigir las diferencias que surjan con ocasión al cumplimiento de la sentencia. No puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. Asimismo, no vale la transacción sobre derechos ajenos o sobre derechos que no existen. En ese mismo orden, no se puede transigir sobre el estado civil de las personas. El abogado que represente los intereses de la parte que pretenda dar por terminado el proceso judicial a través de la figura jurídica de la transacción, necesita que en el poder especial para actuar, su cliente le haya otorgado la facultad de transigir. Para que la transacción produzca efectos procesales, deberá solicitarse por quienes la hayan celebrado, dirigida ante el juez o tribunal que conozca del proceso o de la actuación posterior a este, dependiendo del caso. Esto a través de memorial donde se anexe el contrato de transacción celebrado. Lo más recomendable es que el contrato de transacción se presente debidamente autenticado o con nota de presentación de quienes lo suscriben. En el contrato de transacción se debe precisar su alcance, es decir, las condiciones de modo, tiempo y lugar que la constituyen. Si se celebró por todas las partes y versa sobre la totalidad de las cuestiones debatidas en el proceso o sobre las condenas impuestas en la sentencia, aceptada la transacción por el administrador de justicia, se procederá a decretar la terminación del proceso judicial. Admitida la transacción que da por terminado el proceso judicial, configura la cosa juzgada. Cuando el proceso termina por transacción, no habrá condena en costas, salvo que las partes convengan otra cosa. El auto que resuelva sobre la transacción total es apelable en el efecto
suspensivo. Si la transacción solo recae sobre parte del litigio o de la actuación posterior a la sentencia, el proceso o la actuación posterior a este continuará con respecto a las personas o a los aspectos no comprendidos en aquello, lo cual deberá precisar el juez en el auto que admita la transacción. El auto que resuelva sobre la transacción parcial es apelable en el efecto diferido. Si la transacción requiere licencia y aprobación judicial, el mismo juez que conoce del proceso resolverá sobre las mismas. Los representantes de la nación, departamentos y municipios no pueden transigir sin la autorización del gobierno nacional, del gobernador o el alcalde, según fuere el caso. Cuando por ley, ordenanza o acuerdo se haya ordenado promover un proceso en donde intervenga la nación, una gobernación o un municipio, la transacción deberá ser autorizada por un acto de igual naturaleza. Y bien, ¿qué tal, amantes del derecho? Soy Jorge. Muy bien, estimados jóvenes, esos son los temas que teníamos pendientes de los modos excepcionales o anormales de terminar el proceso. Como decíamos, la transacción no tiene un procedimiento específico en nuestro Código Procesal Civil. Y podemos hablar, si se da dentro del proceso, pues es a través de la vía de la conciliación. Y si se da extra proceso, pues se hace efectivo planteando el desistimiento correspondiente. Y bien, como les había platicado, les voy a dejar exactamente unos minutitos, para no alargarnos mucho, unos 8 minutos en los que yo me voy a retirar de la clase por 8 minutos y luego, dejémoslo en 5 para no alargarlo mucho. 5 minutos estaré fuera y ustedes, por favor, platiquen con toda confianza sobre las propuestas que harían de cierre para que yo los traslade a la comisión que fue creada de qué es lo que a ustedes más les gustaría. Vuelvo en 5 minutos.